partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Muy buenos días, siendo las 8:30 de la mañana, iniciamos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy sábado 4 de abril del 2020. Recuerden que nos pueden sintonizar por 1400 AM de emisora Mariana, por www.renovacionmagisterial.org en emisora en línea y también transmisión por Facebook Live de Renovación Magisterial. El día de hoy los acompañará Heidi Quijano en la conducción y Sergio Castro en la edición y programación. Bienvenidos. Queremos iniciar el día de hoy dando un saludo de condolencia y acompañando a la compañera Claudia Villamarín Camargo por la pérdida esta semana de su señora mamá. Igual al compañero Yesid González Perdomo por la pérdida de su madre, la señora Dilia Perdomo. Asimismo, lamentamos la partida del compañero del PTC Jorge Santos Núñez. Tu memoria, tu valentía, tu ejemplo nos seguirán acompañando. Paz en su tumba. En encuentro con las ciencias sociales, otros virus atacan a México. Populismo y presión extrema. Miguel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, Morelia, México. Escuchemos. Continuando con la entrevista al profesor Miguel Ángel Urrego, ahora queremos preguntarle sobre el manejo que se le ha dado al tema del coronavirus en México. Bueno, sobre la situación y la postura del gobierno mexicano, yo quisiera resaltar estos elementos. Lo primero es que corresponde a la manera como se genera la presión por parte de Estados Unidos hacia México. Esto es, hay una enorme presión para que México no limite su actividad económica o cierre sus fronteras o cierre los aeropuertos, los intercambios comerciales, etcétera, porque existe una estrecha relación entre Estados Unidos y México a nivel del comercio internacional. Básicamente México depende en cerca de un 90% de sus intercambios con el exterior con Estados Unidos. Por eso hay una negociación, digamos, casi que secreta entre funcionarios del actual gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para lograr la aprobación lo más pronto, con grandes concesiones, para que el TLC entre nuevamente en vigencia. Entonces, por una parte tenemos una enorme presión estadounidense para no cerrar las actividades comerciales y de intercambio de mercancías en México, porque es la importancia del mercado mexicano y todo lo que eso representa en algunos sectores, como las partes para automóviles, etcétera, las maquilas, en fin. El segundo tema importante es que hay una coincidencia en muchos sectores políticos de extrema derecha en nuestro continente y en este caso de este gobierno populista por encontrar una solución en el clima. Se está apostando a que esto sea una enfermedad o un virus estacionario, es decir, que aparezca o desaparezca con los fuertes cambios de clima. Nosotros nos encontramos en un país que tiene altas temperaturas y, como bien se sabe, pues el virus
no progresa con el calor. Entonces se está apostando a que esto pase pronto o que se convierta simplemente en un virus estacionario. Eso es algo también que se está viendo por parte de algunos sectores en Estados Unidos, esperando que se llegue pronto al verano. Lo tercero es que nos encontramos con un gobierno altamente populista que siempre ha manejado las cosas con demagogia por una parte, pero por otra parte señalando que cuando hay críticas se trata simplemente de una persecución política al gobierno de López Obrador. Así sucedió con el caso de las mujeres, cuando las mujeres protestaban y López Obrador minimizó el asesinato de mujeres en México y se le vino una avalancha de críticas. Él señala que es una persecución política. Cuando se le está reclamando que se impongan medidas drásticas para hacer que las personas permanezcan en su casa, está señalando que es la clase media, los sectores acomodados, los fifís, como se llaman aquí popularmente, los que están pretendiendo esta medida y los que están criticando su postura. Y que lo que él hace es, obviamente, defender los intereses populares, obviamente en el discurso solamente, y que por eso su pretensión de que aquí no pasa nada, su continuidad en la realización de actividades públicas y masivas, su negativa a hacer medidas drásticas para que las personas permanezcan en sus hogares, etcétera, todo con el argumento de que a los pobres no les da. Esto ya ha sido defendido por senadores, por el actual gobernador del estado de Puebla, por el mismo López Obrador. Todos ellos están manejando esa hipótesis de que a los pobres no les da, que esto es una pretensión de los sectores medios y acomodados. Y finalmente hay una coincidencia en esta pretensión de mantener la economía activa, abierta, sin ninguna restricción, con sectores de las élites económicas como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, quien dirige el Grupo Salinas, que tiene enormes inversiones, que tiene grandes empresas de televisión, de diferentes actividades económicas. Estos sectores también están reclamando que no hayan restricciones a las actividades productivas. Entonces, lo que podemos encontrar en el caso mexicano es la coincidencia de esos tres elementos: la presión de Estados Unidos, la idea de que esto sea algo estacionario o algo temporal, que no tenga un ciclo muy amplio en el tiempo, ni en el número de infectados, ni en el número de fallecidos, y la necesidad del capital de mantenerse en funcionamiento, porque capital que no genera más capital, pues deja de ser capital. Entonces, de lo que se trata es de esto. Por eso podemos encontrar coincidencias en los argumentos de López Obrador, de Bolsonaro y por supuesto de Donald Trump. Estamos ante sectores que están defendiendo claramente los intereses del sector empresarial. Lamentamos la partida del compañero del PTC, Jorge Santos Núñez. Tu memoria, tu valentía, tu ejemplo nos seguirán acompañando. Paz en su tumba. Declaración del Partido del Trabajo de Colombia a raíz del fallecimiento del camarada Jorge Santos Núñez. Leída por Natalia Zárate por encargo del Comité Ejecutivo Central del Partido del Trabajo de Colombia, en razón de ser integrante de este organismo e hija de un ex trabajador petrolero. Honor y gloria a la memoria de Jorge Santos Núñez. Jorge Santos Núñez, el hombre que desde el Senado de la República se levantó con valor a exigir a la Embajada norteamericana y al embajador Miles Frechet respeto a la soberanía nacional de Colombia en la crisis de 1994 a 1998, y que erguido quemó en acto simbólico de protesta en ese mismo recinto la bandera de las 13 franjas y las 50 estrellas,
falleció en la tarde del 31 de marzo en Bucaramanga. Por ello, con el corazón adolorido, las banderas del PTC ondean a media asta en señal de duelo. Mecánico industrial de profesión. Muy joven, Jorge ingresó a Ecopetrol en su natal Barrancabermeja. Afiliado a la Unión Sindical Obrera USO, se convirtió en destacado activista y luego presidente de la organización sindical de 1978 a 1985. Allí convirtió la reversión de los campos petroleros en poder de las multinacionales en bandera de los colombianos avanzados, y sus esfuerzos coronaron en los campos de Orito, Zulia, Sabana de Torres y El Huila, que pasaron a ser propiedad de la empresa y de la nación. Cumplió papel destacado en los procesos unitarios de las centrales obreras y los trabajadores, ayudó a construir la CTDC y respaldó el proceso de fusión de esta con la antigua CGT para dar nacimiento a la CGTD. Siempre entendió la política como el escenario donde mejor servir a los pobres de Colombia. Estrechó los lazos tradicionales entre la USO y las comunidades de los territorios donde se llevaba a cabo la explotación de los hidrocarburos. Fue referente destacado del glorioso paro cívico de Barranca en 1982 por servicios públicos a la población. Ingresó en 1982 al MOIR. Fue concejal en 1992 y en 1994 llegó al Senado de la República por la alianza del Bloque Democrático Regional de Santander MOIR. Le tocó como congresista vivir el convulsionado periodo de 1994 a 1998, de agresión infame a la soberanía nacional de Colombia por parte de los Estados Unidos. Sus vibrantes discursos de protesta y sus intervenciones sobre los problemas de la nación y en defensa de los intereses populares quedaron registrados en el libro escrito a dos manos con su camarada Marcelo Torres, La resistencia civil en el Senado. En 1999, ante la decisión del MOIR, conformó el Partido del Trabajo de Colombia PTC e hizo parte desde entonces hasta su prematura desaparición de su Comité Ejecutivo Central, donde cumplió como el más joven y entusiasta militante tareas de organización, construcción y participación electoral partidaria en el Valle del Cauca y Santander. En todo su periplo político jamás transigió con la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, ni con la violencia como método para la resolución de las contradicciones políticas. Condenó la intimidación, la amenaza, el secuestro, el asesinato y el terrorismo, como lo expresará públicamente ante el cadáver de su camarada Luis Eduardo Rolón, vilmente asesinado en una vereda del Magdalena Medio, donde servía a los campesinos de esa región. Con la misma vehemencia respaldó el proceso y los acuerdos de paz que dieron fin al largo conflicto armado que tantas víctimas y recursos costó por más de 50 años a Colombia. Y ante el peligro que significa para el país la decisión de fuerzas de derecha de volver trizas a los acuerdos de paz, se volvió a poner el overol y recorrió la geografía patria enseñando sobre los beneficios de la paz y combatiendo a sus enemigos. Jorge Santos fue hijo de esa Barrancabermeja obrera y petrolera, la de Raúl Eduardo Maecha y la de tantos dirigentes sindicales que siempre defendieron el interés nacional y el de los trabajadores, que escribieron con su lucha bellas y heroicas páginas de la historia de los trabajadores y los oprimidos de Colombia. Discípulo avanzado de Diego Montaña Cuellar, Víctor Carreño y Francisco Mosquera Sánchez, nunca dejó de aprender y dar ejemplo de trabajo, esfuerzo y dedicación, sin abandonar la alegría de hombre ribereño y la sonrisa fraterna del camarada. A Gloria, su compañera de toda la vida, a sus hijos Shirley, Jorge y Daniel, a sus hermanos, a sus compañeros petroleros, el abrazo fraterno de condolencia, con la convicción de que una vez superada la pandemia que hoy nos impide reunirnos físicamente, a contar sus anécdotas, volver a reír con sus apuntes y llorar su fallecimiento, rendiremos el merecido homenaje que Jorge ganó con su vida, su lucha y su ejemplo. Gracias, mil gracias a todas las fuerzas políticas, personalidades y amigos que nos han expresado su solidaridad. Gloria eterna al camarada Jorge Santos Núñez. En Encuentro con el Cine, Eduardo Clavijo, de la institución León 13 de Soacha, nos trae la película Ceguera.
Muy buenos días, colegas maestros de Cundinamarca, Bogotá y Colombia. Nuevamente nos encontramos hoy para hablar de cine. Hoy vamos a hacer referencia a una película que tiene que ver con un virus, con una pandemia. Una película llamada Blindness, su nombre en inglés, pero también llegó con el nombre en español A Ciegas o Ceguera. Esta película, que fue estrenada en el año 2008, fue dirigida por el director Fernando Meirelles, quien para realizar esta película se basó en una famosa obra de Saramago. Saramago escribió un libro llamado Ensayo sobre la ceguera, uno de sus grandes libros, bueno, como todas las obras de él. Y en este libro habla cómo los seres humanos empiezan a quedarse ciegos. Viene una rara enfermedad que empieza a contagiar a todo el mundo y empieza el caos. Empiezan a manifestarse todas las expresiones de envidia, de egoísmo, de violencia. Y basado en esta obra, hizo la película Ceguera. El director decía acerca del libro de Saramago, decía que es una alegoría sobre la fragilidad de la civilización. Y tiene razón, esa fragilidad la estamos viendo hoy con todo lo que pasa en Italia, en España, en nuestro país, que está caótica la situación. En fin, todo lo que hemos visto por redes sociales y lo que hemos visto por la prensa y los noticieros. Esa película entonces nos lleva a una reflexión. Obviamente, pues el libro siempre supera la película, pero vale la pena que si tenemos a mano la película, la consigamos, la veamos por internet y analicemos esta situación que se está presentando y que nos plantea la película. Película que tiene entre sus actores a Gael García y a Julianne Moore, entre otros, y narra la historia de la gente que empieza a quedarse ciega, que empieza a perder el sentido de la visión y lleva a una situación caótica donde hay manifestaciones violentas, donde hay egoísmo, donde hay violaciones, una serie de problemas que desestabilizan la sociedad. Desde luego también se encuentra la solidaridad y también algunas manifestaciones de afecto. Pero es bueno que veamos la película, la analicemos, pero sobre todo leamos el libro, porque obviamente Saramago pues lo presenta en forma magistral, como en un momento dado la sociedad empieza a ser vulnerable, como nos estamos sintiendo hoy en día, tan vulnerables, debido a esta situación de salud mundial. Entonces es la invitación para que apreciemos esta película, leamos el libro, que tenemos tiempo ahora, y reflexionemos sobre cuán frágiles somos. Espero que en otra ocasión nos encontremos. Les habló Eduardo Clavijo, docente del Colegio León 13 de Soacha. Un abrazo para todos, mucha paciencia, mucha dedicación a nuestra familia y a cuidarnos ante esta dificultad tan tremenda. Que estén muy bien. Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional, nos trae el siguiente informe en Encuentro con el Sindicalismo. El pasado 31 de marzo falleció en la ciudad de Bucaramanga un querido y destacado dirigente de los trabajadores, el compañero Jorge Santos Núñez. Jorge Santos Núñez nació en la ciudad de Barrancabermeja, es decir, es hijo de esa ciudad obrera y petrolera. Desde muy temprana edad fue motivado por las situaciones sociales. Fue aprendiz del SENA y con el título de mecánico industrial, con el cual se vinculó a Ecopetrol.
allí en Barranca. Trabajó en el centro como mecánico industrial y desarrolló una larguísima trayectoria sindical y política. Creo que el hecho más destacable de Jorge Santos Núñez es ese. Toda la vida, toda su vida, desde que tuvo prácticamente uso de la razón, se la dedicó a vincularse a las luchas de los desposeídos de Colombia. Y en nombre de él desarrolló una brillante carrera sindical y política. Fue dirigente de la Unión Sindical Obrera, específicamente presidente nacional de la USO entre 1978 y 1985. Fue concejal de Barrancabermeja en 1992 y en 1994 a 1998 fue senador de la República. Es decir, tenemos un caso especial, poco normal en la tradición colombiana, que un obrero de la USO, un mecánico industrial, un trabajador, sea senador de la República. Estamos acostumbrados a otros menesteres, de tal manera que esto es una situación muy especial de la vida del compañero Jorge Santos Núñez, de la lucha sindical a la lucha política, pasando por la representación en el Consejo y en el Senado de la República. En el Senado de la República se destacó especialmente porque en ese periodo se desarrolló la más abierta injerencia e intervención norteamericana en los asuntos del gobierno y de las actividades de los colombianos. Quien fue el embajador en esa época, el señor Mayles Frechet, enarboló, ¿sí?, y encabezó toda una conspiración para derrocar al presidente de los colombianos de esa época, que si bien teníamos muchas diferencias con él, especialmente en el tema de la aplicación de la política neoliberal y de la política económica y social, obviamente no podíamos aceptar, como nunca lo aceptó Jorge Santos, y desarrolló desde el Senado una invitación a que el pueblo colombiano reivindicara el derecho a la soberanía nacional y obviamente a la democracia, y por el contrario entonces rechazara y condenara estas actividades conspirativas del imperialismo norteamericano a través de su embajador en Colombia, cosa que hoy en estos días, para recordarlo, se desarrolla exactamente frente a Venezuela, cosa que también debemos rechazar, y estaría hoy Jorge Santos invitándonos exactamente a rechazar ese tipo de injerencias. En el Congreso de la República hizo un acontecimiento que tuvo connotación internacional, no solo nacional, y fue la quema de la bandera norteamericana en señal de rechazo a esta descarada intervención norteamericana de parte de Frechet. Así es que la dignidad nacional verdaderamente se defiende. Ese es un hecho que siempre le reconoceremos a Jorge Santos desde que inició su vida política y especialmente allí. De tal manera que se destacó siempre en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la democracia. Salvaguardó el patrimonio de los colombianos representados en esta empresa insigne del patrimonio de los colombianos como es Ecopetrol. Siempre la defendió como una empresa estatal, al servicio especialmente de los colombianos, es decir, también defendiendo la soberanía energética del país. Y Jorge Santos también hizo en la vida política cuestiones importantes. Se vinculó como militante del MOIR en 1982 y en el año de 1999 militó con el Partido del Trabajo de Colombia, dentro de los cuales en sus filas terminó exactamente su vida. Una historia de lucha y de consagración a la defensa de los intereses de los trabajadores, de la democracia y la soberanía nacional. Estará siempre en el corazón y en la mente de muchos dirigentes
sindicales que lo conocimos y de muchos dirigentes políticos también que lo reconocieron, inclusive de contradictores políticos, porque siempre fue coherente con lo que dijo e hizo. Seguiremos su legado, Jorge Santos Núñez. En Encuentro con la Música, nuestro compañero Andrés Ballén nos trae Buenos días campesinos, en homenaje a esos fuertes y aguerridos campesinos que no han dejado de trabajar ni un día para que todos en Colombia podamos seguir comiendo. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Este encuentro con la música saluda a uno de los grupos heroicos que en silencio cumple su labor, los campesinos. Desde este espacio radial los abrazamos y les damos las gracias por mantenernos alimentados, por su valor y entrega para mantener la seguridad alimentaria en medio de la pandemia. En esta mañana, para ellos, la canción Buenos días, campesino, en la voz de Jorge Velosa. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Porque me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia y a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Por ahora, campesino, me despido y te ruego que, si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí. Es que todo amigo mío anda de luto y la vida no es solo fatalidad. Y ella sabe que en tus manos también tiene, que en tus manos también tiene otra oportunidad. También desde este espacio radial le preguntamos a los colombianos si ahora entienden la importancia de nuestro campesinado y sus demandas de apoyos, créditos, regulación de precios de los abonos y agroquímicos y las garantías para la producción, venta y distribución de sus cosechas. Por eso existen los paros agrarios, por eso hay que apoyar al campesino. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Vamos a un corte institucional. Ya regresamos. Colombia y el mundo tienen una gran crisis y CANAPRO, en desarrollo de su condición de entidad del sector cooperativo y solidario, ha tomado unas medidas que van en la vía de poder superar entre todos este mundo de dificultades. CANAPRO, en su primera decisión, está poder garantizar la estabilidad de sus trabajadores y poder viabilizarle que ellos puedan seguir atendiendo desde sus casas. Segundo, hemos creado una línea especial de emergencia que va
por el orden de los 3 millones de pesos desembolsado en su tarjeta y que va en la dirección de poderle garantizar a cada uno que pueda comprar sus medicamentos y sus mercados. Tercero, hemos decidido ampliar en 90 días el tema de un periodo de no pago de cuotas a los compañeros más vulnerables. Y en ese sentido pedimos a los compañeros que si puedan hacerlo, el que lo realicen en los canales que tenemos dispuestos al respecto, PCE o Efecti, a efecto de poder viabilizarle que los otros puedan ser atendidos. Cuarto, hemos disminuido en el 0.5% nuestro crédito de libre inversión, tanto los que se hacen por nómina como los que se hacen por ventanilla. Quinto, hemos disminuido también nuestra tasa de interés, los que realizamos por tarjeta, al 1.5% y como siempre sin costo de manejo. Finalmente estaremos dando indicaciones por nuestra página web para el manejo de nuestro crédito virtual y el poder atender también las inquietudes, las PQRS que te decimos nosotros para efecto de aclarar todas las dudas del caso. Agradecerle a todos los trabajadores, en particular a los de salud, el que hayan sido hecho posible que podamos superar esta situación tan difícil e invitamos a todos los compañeros a cuidarse y a cuidarnos porque esta será una emergencia que superaremos contribuyendo todos. Si tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comunícate al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. Estudia en EFAI. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas. El día de hoy tenemos un conversatorio que hemos llamado de la emergencia sanitaria a la emergencia educativa y pedagógica ante la prolongación de la cuarentena. Nos acompañan 3 grandes pedagogos: Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial; Ángel Pérez Martínez, máster en Políticas Públicas con énfasis en Pobreza y Educación de la Universidad de Michigan, profesor universitario, investigador y experto en temas educativos; Julián de Zuviría Samper, magíster en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad Católica del Ecuador, economista de la Universidad Nacional e investigador pedagógico. En días pasados nuestros invitados publicaron unos artículos que nos ponen muy en contexto de lo que está ocurriendo en la educación en Colombia. Por ejemplo, Ángel Pérez Martínez, en su artículo "En la crisis todos perdemos, pero más los niños", nos cuenta cómo Colombia pasó en 3 días del aula a la virtualidad, en un contexto en el que no está preparada la nación para esto. Nos muestra el 63% de los jóvenes que contestaron el ICFES en el 2018 dicen que no tienen acceso a internet y mucho menos un computador en su casa. El panorama que nos muestra es que esta pandemia va a afectar a los 5 millones de estudiantes de la educación pública en Colombia. Julián de Zuviría, en su artículo "Lecciones pedagógicas del coronavirus",
en lo referente a la educación nos dice, abro comillas, los colegios y universidades en Colombia y América Latina tenemos que prepararnos para generalizar el trabajo virtual. Es una decisión compleja, dado que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet y no todos los profesores dominan plataformas digitales. Y es por ello que tendremos que recurrir también al apoyo de la radio y la televisión pública. Así, en la medida de lo posible, podrá seguir trabajando desde su casa. Y las preguntas que vamos a orientar en este conversatorio son, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer de otra manera? ¿Y qué debemos dejar de hacer? Bienvenidos. Que tienen conexión a Internet, que tienen computadores, que tienen padres de familia profesionales, que tienen hijos y que esos hijos tienen unas redes familiares y de amigos que ayudan muchísimo al desarrollo del niño desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva educativa. Pero por el otro lado hay un sector educativo donde pulula la pobreza, las malas condiciones, y es terrible, pero terrible tener que reconocer, como lo hace el DANE en su informe sobre la educación formal 2018, donde dice que el 7% de las sedes educativas de los colegios públicos no tienen energía. El 62% no poseen televisores. Óigase bien, en la escuela no hay televisores. Y el 63% no accede a Internet en los colegios. Y la encuesta del Observatorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, un dato que es muy interesante y que coge a los bachilleres del año 1918 y les pregunta si en sus casas tienen computador e Internet. Y el 63% dice que no, los bachilleres de Colombia del año 2018. Y yo no sé si ustedes saben, pero últimamente, en los últimos 2 o 3 días ha circulado en las redes la noticia de que varios estudiantes de la Universidad Nacional no pueden acceder a las clases virtuales o clases como en programas como los que estamos ahora desarrollando en Zoom, simple y llanamente porque tampoco tienen computadores ni tienen Internet. Y obvio, esos estudiantes de la Universidad Nacional hacen lo que hacían las familias más pobres de Colombia, es ir a alquilar a un salón de barrio donde les alquilaban el Internet y el uso del computador, o irse para un centro comercial con su teléfono a conectarse a través de Wi-Fi. Y entonces, claro, esas diferencias marcadas entre la escuela pública y la escuela privada y las condiciones en las cuales viven nuestros niños afloran en los momentos de crisis, porque en un momento de crisis como este, pues obvio, si tuviéramos una sociedad más igual, más equitativa, seguramente las respuestas hacia los niños podrían ser igualmente más equitativas. Termino con esto para no alargarme, y es alguien que trabaja en una Secretaría de Educación y persona con la cual yo hablé, le pregunté qué estaban haciendo para resolver el problema y cómo estaban trabajando con el tema de las conexiones y el tema de la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas. Y esa persona me dijo, mire Ángel, si aquí en esta ciudad estamos todavía mirando que las escuelas no se nos caigan, porque algunas tienen problemas de sismorresistencia o amenazan ruina, menos nosotros en estas condiciones todavía no hemos dado el paso de pensar en los temas de la tecnología, en los temas de Internet y en los temas de computadores. Estamos tratando de que las escuelas no se nos caigan. Bueno, yo quisiera enfatizar en un aspecto complementario. La primera idea que Ángel señalaba es que no es un problema de Bogotá, del país, sino global. Tenemos 1.500 millones de niños en sus casas. Tenemos 147 países que no pudieron continuar la educación que los niños estaban recibiendo. Y yo tendría que ser muy enfático en un principio general, y es que la educación es un derecho. Ahora, ¿qué implica que sea un derecho? Implica que toda la sociedad tiene que garantizar que se cumpla con ese derecho. Hasta este momento no lo ha hecho, es cierto. Lo que ha hecho el Estado es muy poco.
Lo que ha hecho la sociedad por la educación de los niños también es muy poco, y esto va a ser una situación muy prolongada. Por lo tanto, la primera idea que yo insistiría, partiendo de algo que señala Ángel, es indudable que hay una diferencia muy marcada. Esto sale a flote mucho más en momentos como estos. Muchos colegios privados respondieron muy bien, tenían las condiciones parciales porque tenían niños con acceso a internet, pero no tenían los programas virtuales, no tenían a los maestros formados, y en jornadas duras, extensas, lograron y están haciendo el trabajo que corresponde, porque el deber de un maestro es hacer todo lo posible porque los niños continúen con su derecho. ¿Qué tendría que hacer el Estado? El Estado tendría que haber diseñado un programa en televisión pública muy completo, muy robusto para todos los niños, articulando la televisión pública nacional con la regional. Hay miles de programas, miles de museos, miles de documentales de naturaleza, de ciencia, que tendrían que haberlo revisado de manera muy completa, porque los niños no se pueden quedar en la casa sin que se les garantice el derecho. Yo he participado en múltiples programas de radio en estos días, y esa es una segunda cosa que tiene que hacer el Estado y los maestros, y es, hay que trabajar con maestros y con estudiantes vía televisión y vía radio. En estos periodos hay problemas muy delicados que emergen. Por ejemplo, uno que me parece de extrema gravedad. Comienzan a aparecer que se eleva el nivel de violencia en los hogares por convivir tiempos muy prolongados, los de una cuarentena. Para un niño tener un padre autoritario es una desgracia en estos momentos, porque el padre golpea, maltrata. Hay que recordar que en Colombia el 50% de los padres golpean a los niños con objetos, con cinturón, con un palo, con algún objeto, la mitad. En estos casos se eleva ese riesgo para los niños y para las mujeres. Yo invito, porque esto no es solo responsabilidad del Estado, yo invito a los maestros a que realicen campañas por radio, por televisión, pero sobre todo por redes, que den orientaciones a los padres de familia. Tenemos que prepararnos para un tiempo prolongado. Es verdad, hoy no es posible pasar a la virtualidad para la educación pública, no es posible. Lo más razonable es usar televisión pública y radio, y se puede usar muy bien, pero sí tiene que prepararse a los docentes, y sí hay modelos que han usado otros países. Por ejemplo, uno podría mencionar, ejemplo, Bolivia, Estados Unidos, que recurren al celular. El celular está muy divulgado. El 78% de las personas en Colombia lo tienen. No tienen acompañado el plan de datos sino el 30%, pero ya es una población significativamente más grande. Tendríamos que ir preparando, porque esto puede durar mucho más tiempo. Hasta que no aparezca una, la educación va a tener probablemente que recurrir en mucha instancia a la virtualidad o a la televisión o a la radio. Entonces los maestros sí tienen que prepararse para el trabajo virtual, no hoy, no es posible, nadie lo logra. Algunos colegios privados
lo lograron y es una cosa que también hay que admirar. Pero para la educación pública hay que pensar en una segunda fase. ¿Qué es lo que hicieron en China, en Bolivia? Menciono casos similares. No, pues se generalizó el Internet desde los celulares. Ya Asomóvil ofreció un mínimo vital de conectividad. Tiene que haber alianzas público-privadas porque esto hay que prepararnos para un tiempo largo. Insistiría para cerrar esta primera idea de que es una responsabilidad de todos. Todos somos responsables. El Estado, que debe garantizar la televisión, la radio, la articulación de eso, la formación de los maestros y sistemas de conectividad que vayan en aumento vía el celular. La ruta es más el celular que el computador en este instante, pero a mediano plazo. Esa es mi primera idea. Bueno, Ángel y Heidi y Julián, pues en primer lugar, el tema que nos invita es lo de la emergencia educativa y pedagógica. Realmente la propuesta de emergencia educativa surgió hace 10 años, todo como respuesta a los estragos de brutal recorte de recursos en educación, salud, agua potable y medio ambiente mediante las reformas constitucionales muy regresivas del 2001 y 2007, que ya para entonces los estragos eran completamente evidentes. Y la otra razón por la cual nosotros hace 10 años propusimos la emergencia educativa fue aprovechando los gobiernos alternativos en Bogotá, porque se trataba de acertar con mayor precisión en el destino, los enormes recursos del presupuesto distrital, que para esa fecha ya llevaba 6 años de gobiernos alternativos. Había algunos avances en plantas físicas, en permanencia y acceso de los niños, pero se requería incluso atinar en otros temas. Antes de la pandemia, desde el 2002 a la fecha, el recorte alcanza 348 billones de pesos del Sistema General de Participaciones en Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico para los 1.103 municipios, de los cuales nos quitaron 191.6 billones que quitaron a la educación. ¿Esto para qué lo tenemos que reiterar? Porque esto nos deja un estado de indefensión mucho más alta que las sociedades europeas o asiáticas para asumir el aislamiento, el indispensable aislamiento que hoy es la forma de mitigar el COVID-19, por lo menos hasta ahora, como dicen los expertos, hasta que por lo menos no haya una vacuna. Entonces, por razones de tiempo, nosotros no alcanzamos aquí a mencionar todos los estragos de ese brutal recorte, pero basta con decir que configuró una enorme agresión contra los niños, niñas y jóvenes de Colombia al formalizar 2 tipos de educación en el país. Una en condiciones dignas y alto contenido académico para quienes tienen recursos para pagar una educación de ese nivel, y otra en condiciones muy adversas para los colegios oficiales. Luego, la parte sustancial de una emergencia educativa es que el gobierno cumpla con el principal acuerdo FECODE en la negociación colectiva que suscribió el año pasado, es decir, una reforma constitucional para aumentar de manera real y progresiva, es decir, la financiación estatal adecuada para materializar todos estos derechos mencionados. Y la preocupación de FECODE es que en este momento el gobierno está aprovechando la pandemia para embolatar esta solución que realmente es de fondo, mediano y largo plazo, y como dijimos y repetimos, no haber hecho esa reforma constitucional, habernos sometido a ese recorte de recursos, hoy nos tiene un estado muy enorme, muy grande de indefensión frente a cómo afrontar la pandemia. A esa emergencia educativa que ya veníamos hablando, hoy nos encontramos ante otra emergencia, que es también pedagógica, educativa y pedagógica, como tituló hace unos días en un artículo Alejandro Álvarez. Y estamos de acuerdo, lo que está planteado hoy es que el aislamiento, por lo menos en el mejor de los casos, va hasta la mitad del año. Es decir, nosotros, en el mejor de los casos, el año escolar sería solamente de un semestre. Y creemos que el gobierno en general ha actuado en términos generales con una paquidermia
premeditada frente a la crisis, que coincide pues con esa tesis de primero la economía que la vida expuesta, en el caso de aquí por Duque y en los otros casos con Trump, Bolsonaro y otros mandatarios europeos, con las consecuencias ya conocidas, y también las retractaciones que acaban de conocerse. Pero lo que nos preocupa aquí es que el Ministerio de Educación, lo que le desvela y lo que le ha desvelado en estos días es cómo hacer pasar el tiempo de pandemia como tiempo de vacaciones. Es decir, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ante una realidad que impone acciones de mayor contundencia que el habilitarse a impartir orientaciones sobre un trabajo que consideramos el primer mundo. La ministra de Telecomunicaciones, en un informe el pasado 1 de abril del 2019, señaló que 20 millones de personas en Colombia no tienen internet fijo de banda ancha, que es el que sirve para bajar información y que no sé qué, como se dice comúnmente, colgado, y que la situación es tan preocupante que estamos peor que Perú y Bolivia. Perú contaba con 64.19 conexiones por cada 100 habitantes, mientras que Bolivia con 76 y Colombia en ese momento de 50 por cada 100. En otras palabras, estamos por debajo de economías latinoamericanas en ese sentido, como Jamaica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, y otras, pues, este indicador. Lo primero que es que hay que precisar en esta emergencia pedagógica es lo que no hay que hacer o lo que no se puede pretender. No existe la posibilidad de asumir todos los contenidos, de realizar unas actividades, todas las actividades escolares por la vía virtual o por otras formas no presenciales, como si la escuela estuviera abierta. Tampoco creer que vamos a lograr compensar el cierre de las escuelas con tal cantidad de actividades, que lo que nos puede llevar es a una sobrecarga laboral y a deteriorar aún más la salud mental de docentes, directivos docentes, docentes orientadores, administrativos, padres, madres y por supuesto los chicos. Salud mental que es tan necesaria en estos momentos de aislamiento, que por supuesto todas esas actividades, por más que pretendamos, no van a reemplazar la escuela abierta ni la función social de la misma, de la escuela. Creo que esto es un asunto que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. Se trata ahora de centrarnos en lo esencial y sobre todo en creemos nosotros, en los conocimientos que contribuyan, no solamente los esenciales que nosotros trabajamos en las áreas comúnmente, sino también los conocimientos que contribuyan a comprender desde diferentes áreas la dimensión de la pandemia, desde los hábitos de cuidado hasta los que explican y ofrecen alternativas a la pandemia. Por ejemplo, hablar de la preservación de la especie, eso dejó de ser ficción y es una necedad absoluta desde el punto de vista académico y humano no abordarlo en estos momentos desde las diferentes ciencias o disciplinas. ¿O cuál va a ser la preocupación del ministerio? ¿Las pruebas saber o las pruebas PISA de este año? Yo creo que los maestros, y cierro con esto, en general nos estamos encargando y nos podemos encargar, para eso fuimos formados, para desarrollar nuestra labor pedagógica, pero creemos que el Estado sí tiene que contribuir a dar apoyo sustancial. Lo primero es que deje de plantear y emitir circulares y orientaciones que no corresponden a garantizar que el trabajo se haga con tranquilidad y de acuerdo a la realidad. Y lo segundo, estamos de acuerdo, aquí tiene que haber un fortalecimiento de plataformas, tiene que haber una exigencia de las multinacionales de las comunicaciones para que se metan la mano al bolsillo, ¿sí? Las grandes, en temas de celular, en temas de base de datos, en temas de banda ancha, etcétera. Y por supuesto, nos corresponde también tener en cuenta, estamos de acuerdo en ello, la radio y la televisión, pero también teniendo en cuenta unos horarios para los estudiantes, unos horarios para los maestros que le permitan concentrarse en los asuntos específicos que se orientan, pero también que le permitan otras actividades que le den salida a su situación y a la situación que estamos viviendo de aislamiento. ¿Qué nos parece? Bueno, entonces yo cierro 3 minutos. Arranco
Sí, Daniel. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Julián y con lo que ha planteado Miguel, y que va en la línea de alguna manera en la presentación inicial, y es que hay en Colombia cerca de 5 millones de niños que no tienen posibilidades de acceder a Internet ni a computadores. Y entonces yo diría que la primera cosa que tiene que hacer el Ministerio y las Secretarías de Educación es pensar seriamente cómo trabaja una serie de programas que tienen que llegar a través de la radio y la televisión para esos 5 millones de niños. Y aquí hay que hacer una distinción también. Es que con los niños de preescolar y los niños de primaria hay que trabajar es con los padres de familia. Tenemos que innovar para cómo somos capaces de padres de familia con bajo nivel educativo, con baja riqueza cultural. Padres de familia que además en Colombia el 40% de las mujeres son madres cabeza de hogar. Padres de familia que además el 50% vive en arrendamiento. Solamente el 50% de las familias colombianas son propietarias de su vivienda. Entonces, para esas familias y para esos niños debe haber programas de radio y televisión, y estoy de acuerdo de ser diferenciados, hay que entender que se trabaja de manera diferente para la educación inicial, para la primaria, para la secundaria y para la media. Y entonces digo, hay que trabajar para esos padres de familia porque tenemos que enseñarle a trabajar a los padres de familia con los niños en sus casas. Estoy de acuerdo que el sistema educativo por lo menos va a estar cerrado hasta el mes de julio o agosto, y hay que pensar en 3 o 4 meses. Y por lo tanto yo le pediría al Ministerio de Educación y a las secretarías que dejen de pensar en el tema de las vacaciones y si los maestros trabajan o no. Yo creo que eso hay que sentarnos es después de que el sistema vuelva a recuperar su normalidad y mirar cómo trabajamos, y ojalá en un acuerdo. Los maestros no son irracionales ni son locos, ni los sindicatos tampoco. Y yo creo que en favor de los niños nos tenemos que poner lograr un acuerdo básico. Un segundo punto es, miren, como son tales las diferencias, voy a ver si soy capaz de plantear esto muy rápido. En Bogotá le pregunto a una maestra de preescolar que me dice, yo tengo 23 estudiantes, tenía el WhatsApp de 18 padres de familia y tenía el correo de casi todos. Cuando fui a trabajar con ellos por WhatsApp, solamente respondieron 12 o 13. Y por correo, varios de los correos que han suministrado los padres ni siquiera eran, o sea, no puede comunicarse por correo con una buena parte de los docentes. Eso es en Bogotá. Entonces, ¿qué ha estado trabajando esta maestra? Trabajando con los 13 o 12 padres de familia que están con ella, pero hay 7 u 8 estudiantes que no están trabajando y que no tienen comunicación. Y estoy diciendo Bogotá. Entonces, mi propuesta es que el sistema educativo después seriamente tiene que sentarse a mirar cuáles niños fueron totalmente abandonados durante los 3 o 4 meses, y lo voy a decir sin ninguna posibilidad de comunicación, a no ser que se hagan cosas muy rápidas por radio y televisión, pero digo, no pueden ser unas formales, no puede reproducir la televisión y la radio lo que estamos haciendo en aula. Eso de tener una imaginación, una gran creatividad. Insisto, con los padres de primaria y de preescolar hay que enseñarles a los padres de familia a desarrollar todo ese tema de motricidades finas, gruesas, bueno, todo lo que hemos trabajado ahí. Y termino con esto. Grandes retos, no hay ninguna duda, hay que montar a futuro que cada colegio tenga su propia plataforma. Segundo, que cada colegio empiece a elaborar temas virtuales y a trabajar de manera prospectiva para que esto sirva de elemento de apoyo y demás. Y tercero, hay que elaborar un gran programa de formación de maestros para que aprendamos todos, y me incluyo, manejos de tecnología y demás relacionadas con temas virtuales, y también con los aspectos socioemocionales de los niños que en estos momentos requieren tanto apoyo. Así que esta es una emergencia y hay que también actuar de manera creativa, confiar en los maestros, confiar en los padres de familia y ayudarnos entre todos. Bueno, de manera muy sintética, mi primera propuesta es que tiene que haber inmediatamente internet gratuito para estudiantes de universidades
públicas que no se hayan conectado. Discrepo de la propuesta que ellos han lanzado de que hay que parar las clases. Todo lo contrario, hay que asegurar el derecho. Y ese derecho, en el caso de la universidad, se asegura con internet gratuito para el celular. Segundo, hay 5 millones de niños que están recibiendo la alimentación en los colegios. Son 5 millones. Esa alimentación es importantísima para la mayoría de ellos. Necesitamos que eso se haga vía bono canjeable en almacén de gran cadena con limitación de lo que pueden cambiar los padres de familia. 3, hay que crear comités para seleccionar muy bien lo que se hace en la televisión y en la radio. Y 4, hay que dar un enorme apoyo de tipo emocional. La prioridad de este momento es mucho más de tipo emocional. Nosotros en colegios privados mantenemos todas las clases, pero las que vemos que han tenido mayor impacto son las sesiones con psicólogos, son las sesiones de actividades lúdicas, talleres, se vinculan todos y en eso hay mucho que se puede hacer con el humor, con miles de videos que circulan en las redes, con reflexiones que hagan maestros. Necesitamos, porque no va a durar solo hasta mitad de año. Esto va a tener escalas y con esto vamos a convivir parcialmente por lo menos un año. Parcialmente. Por lo tanto, requiere estrategias más complejas. Los padres deben entender que sus hijos no tienen sus amigos, no tienen el gran apoyo de los profes. A cada profe le tocan 40, 50 estudiantes, al padre le tocan 2, 3, le pedimos a los padres, la emergencia obliga un proceso formativo y quién mejor que los maestros para orientar con eje, prioridad muy alta hacia la estabilidad emocional. Lo académico pasa en cierto sentido a un segundo lugar, mucho más en niños pequeños. Bueno, yo cierro nada más diciendo que el gobierno en este momento debe conversar con el sector educativo, no debe dejar de imponer, buscar una salida en conjunto con el sector educativo y en el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación estamos en la disposición para el tema de la emergencia educativa y pedagógica, es en primer lugar. En segundo lugar, cuando retomemos estos asuntos, como estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, es sobre la base que nosotros sí no pretendemos volver a esa normalidad y a esa normalidad que nos impusieron durante tanto tiempo y es el maltrato a la educación. Creemos que esta crisis debe servir es para que precisamente el tema de la educación y la salud y otros derechos se pongan al centro del centro de la sociedad como debe ser y como hemos dicho en estos días, primero la vida que la economía. Colombia y el mundo tienen una gran crisis y CANAPRO en desarrollo de su condición de entidad del sector cooperativo y solidario ha tomado unas medidas que van en la vía de poder superar entre todos este mundo de dificultades. CANAPRO en su primera decisión está poder garantizar la estabilidad de sus trabajadores y poder viabilizarle que ellos puedan seguir atendiendo desde sus casas. Segundo, hemos creado una línea especial de emergencia que va por el orden de los 3 millones de pesos desembolsado en su tarjeta y que va en la dirección de poderle garantizar a cada uno que pueda comprar sus medicamentos y sus mercados. Tercero, hemos decidido ampliar en 90 días el tema de un periodo de no pago de cuotas a los compañeros más vulnerables. Y en ese sentido pedimos a los compañeros que si puedan hacerlo, el que lo realicen en los canales que tenemos dispuestos al respecto, PCE o Efecti.
a efecto de poder viabilizarle que los otros puedan ser atendidos. Cuarto, hemos disminuido en el 0.5% nuestro crédito de libre inversión, tanto los que se hacen por nómina como los que se hacen por ventanilla. Quinto, hemos disminuido también nuestra tasa de interés, los que realizamos por tarjeta, al 1.5% y, como siempre, sin costo de manejo. Finalmente, estaremos dando indicaciones por nuestra página web para el manejo de nuestro crédito virtual y el poder atender también las inquietudes, las PQRS que te decimos nosotros, para efecto de aclarar todas las dudas del caso. Agradecerle a todos los trabajadores, en particular a los de salud, el que hayan sido hecho posible que podamos superar esta situación tan difícil, e invitamos a todos los compañeros a cuidarse y a cuidarnos, porque esta será una emergencia que superaremos contribuyendo todos. Si tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comunícate al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. Estudia en EFAI. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas. En este momento, la importancia es que todos estemos en casa cuidándonos. Por eso, nuestro equipo de veedores, Claudia, Rafael y Armando, nos traen las siguientes indicaciones en el tema de salud. Buenos días, soy Claudia Durango, veedora de salud de la ADE. En estos momentos de cuarentena, es importante que los docentes y sus familias soliciten de forma telefónica las citas médicas. En Servisalud, en los teléfonos 756-1002 y para fuera de Bogotá al 018-180-287. En Servimed, en el 390-2080. Le asignarán la cita de forma telefónica y le darán un número de autorización para reclamar los medicamentos o lo enviarán a domicilio de acuerdo a las condiciones del paciente. Si presentan síntomas del COVID-19, también deben llamar a los mismos números telefónicos en Servisalud en los teléfonos 756-1002 y fuera de Bogotá al 018-180-287 y en Servimed al 390-2080. No olviden quedarse en casa, cuídense y cuiden a sus familias. ¡Feliz día! Nuestro compañero Andrés Ballén, delegado ante la Asamblea de la ADE y ante el Comité Distrital de Formación Docente, nos trae un homenaje a todos los que trabajan de forma muy precaria y muy difícil en este momento en el sector salud. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta sección invita a mirar con ojo crítico la situación de la salud en Colombia, que ya sabíamos que estaba mal, pero que en medio de la pandemia ha mostrado la verdadera dimensión de la privatización y el perverso negocio de las EPS. No solo carecemos de posibilidades reales de atención en un modelo que nunca tuvo un enfoque preventivo, sino que no hay insumos ni para pacientes ni para el trabajo del personal médico, de enfermería y auxiliares. Escuchemos un fragmento de la canción El Niágara en bicicleta en la voz de Juan Luis Guerra. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba.
Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije: ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la salud que, a pesar de estar exponiendo su integridad y sus vidas, están siendo objeto de una injustificada discriminación social basada en la ignorancia de la gente. A ellos y ellas todo nuestro afecto y respaldo. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Sonia Liliana Vivas Piñeros, en el Rincón de Apolonia, nos trae los tiempos del coronavirus desde el enfoque de género, el caso de las mujeres trabajadoras domésticas en Colombia. Estamos en el Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. En nuestro programa anterior, iniciamos una serie de entregas dedicadas al análisis del impacto de la emergencia de salud desatada por cuenta del coronavirus en las mujeres. Hoy, en la visibilización de ese impacto, hablaremos de las trabajadoras domésticas en el caso colombiano. Para ello, nos basamos en el artículo publicado por la Escuela Nacional Sindical titulado En tiempos del coronavirus, ¿quién cuida a las trabajadoras domésticas?, del 25 de marzo del 2020. Y también en el trabajo de grado de Sara Padilla Vivero del año 2019, titulado De servicio doméstico a trabajo doméstico, la experiencia transformada de 4 trabajadoras domésticas sindicalizadas en Medellín. Bienvenidas y bienvenidos. Aunque desde iniciativas mundiales se valora el esfuerzo por reconocer el trabajo y los derechos de las mujeres, como con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en Colombia, estos tratados y su reafirmación solo han tenido efectos desde hace escasos 10 años. Primero, con la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que en 2007 trató sobre el aporte de las mujeres a la igualdad en esa región del mundo, y luego con el Convenio 189 de la OIT, que en 2011 reconoció de manera particular los derechos fundamentales de las trabajadoras domésticas y exigió su cumplimiento. Este convenio es el hito más reciente en la lucha por la reivindicación del trabajo doméstico, una lucha que lleva años, quizá los mismos que han intentado anularla. Desde el 2012, con la ratificación de este convenio, se ha visto resurgir en la academia, el activismo y el sindicalismo en la lucha para alcanzar el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras desde el Estado y la sociedad.
Por ello, hablar de trabajo doméstico en lugar de servicio doméstico encarna una lucha, de esas que a partir de las formas discursivas que usamos no es tan evidente, pero tiene una potencia política poderosa, y más si se aborda desde las historias de las emancipaciones de las mujeres en Colombia. Por estos días de aislamiento obligatorio por cuenta del coronavirus, las trabajadoras domésticas son uno de los grupos poblacionales más afectados. Más de 680.000 mujeres en Colombia se dedican al trabajo doméstico y en su mayoría son madres cabeza de hogar que tienen salarios por debajo del mínimo, es decir, que no se aplican las ganancias históricas del Convenio 189. Cerca del 12% de estas trabajadoras son mayores de 60 años, uno de los grupos etarios con mayor riesgo por el coronavirus. Por estos días de privilegio de la cuarentena para muchos y muchas, mujeres dedicadas al trabajo doméstico están sin remuneración, sin condiciones para asumir responsabilidades en pagos de servicios públicos, de arriendos, y no tienen para la alimentación de sus familias, ni cuentan con protección social, y están en alta vulnerabilidad ante el sistema de salud. Y otras no atienden el llamado a la cuarentena por cuanto sus empleadores y empleadoras amenazan con prescindir de sus servicios. Se exponen al uso de sistemas de transporte y presencia en lugares de concentraciones de personas que no cuentan con las medidas de protección necesarias. El enfoque de género se hace necesario en la implementación de la legislación laboral de las trabajadoras domésticas, toda vez que se deben garantizar los derechos humanos y laborales y se contribuya a mitigar los impactos del coronavirus en la vida de las trabajadoras y sus familias. Según el documento de la Escuela Nacional Sindical, se solicita al gobierno al menos 7 medidas para que esto sea posible. La primera, liderar campañas de comunicación para que los empleadores y las empleadoras respeten los derechos laborales. La segunda, implementar desde el gobierno medidas efectivas para el pago de salarios para las trabajadoras domésticas. La tercera, disponiendo de óptimos canales de comunicación, garantizar los trámites a las quejas de las trabajadoras domésticas. La cuarta, exonerar a las trabajadoras domésticas del pago de los servicios públicos en el marco de la contingencia de salud por la que atravesamos. La quinta, solicitar la continuación de los programas de alimentación escolar para los hijos y las hijas de las trabajadoras domésticas. La sexta, en el caso de las trabajadoras domésticas internas, garantizar su salud y bienestar, impidiendo que tengan contacto con posibles infectados o infectadas por el coronavirus. Y la séptima, velar porque los empleadores y las empleadoras estén al día con los pagos de salud y seguridad social de las trabajadoras domésticas. Analizar los impactos del coronavirus, así como las dinámicas de la denominada economía del cuidado, contemplan la mirada crítica a la labor tan importante que las trabajadoras domésticas desarrollan. Son ellas, en su gran mayoría, quienes han cuidado de los y las demás en otros momentos. En nombre de todas ellas, desde aquí, un saludo fraterno y muy especial a la compañera Claribeth Palacios, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas UTRASD, con quien hicimos una entrevista hace casi un año para El Rincón de Apolonia. Recuerden que soy Sonia Liliana Vivas Piñeros. Mucha fuerza y esperanza feminista para estos días. En el informe distrital, nuestro compañero Andrés Cuide Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud, nos trae el siguiente informe. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, que en este confinamiento sintonizan el programa de encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Los pronósticos establecidos con fundamentaciones científicas deben tener el peso de credibilidad que se merecen, y por esa razón las expectativas que se realizan en cuanto a las proyecciones, tomando como base las experiencias positivas de China y de Corea y las negativas de Italia y de España, se convierten en los puntos de referencia para lo que los expertos en estos temas llaman los modelos matemáticos, y sobre los que los epidemiólogos, los cuerpos médicos y los gobernantes deben estructurar las medidas de contención como las que estamos atravesando. Y es por esta razón que Claudia López, quien ha llevado la batuta en el debate nacional de manera correcta, a pesar de las contradicciones con Duque, que no piensa sino que él es quien tiene el liderazgo para la toma de decisiones, pero si no fuera porque Bogotá se adelantó, hoy estaríamos en situaciones peores, y la contención ha sido seguida entonces por otros gobernadores y alcaldes para proteger sus territorios. Mientras tanto, con base en los pronósticos, se tiene que ir adecuando en
infraestructura, la salud, que tenga la capacidad de responder a la curva ascendente en el momento preciso y que sea por exceso y no por defecto de camas y de UCIs para atender a la población contagiada que lo necesite. Pero una verdad de apuño es que este sistema perverso de salud montado sobre la privatización es el que menos ha respondido a la situación. ¿No parece curioso que Uribe, el padre de este modelo, hoy no se pronuncie para nada? ¿No parece también coincidente que las EPS también hagan mutis y más bien esperan que sea el gobierno nacional y los gobiernos locales los que hagan la inversión en la infraestructura y en los insumos que se necesitan? Y no es casual también que el presidente de ASEMI, que congrega y representa a las EPS, no sea capaz de contestar que cuando los trabajadores se quedan sin empleo, todos tienen derecho, él y su grupo familiar, óigase bien, derecho a que sean atendidos durante los 3 meses posteriores al retiro. Si hay hoy un país en la mira de todo el mundo es Estados Unidos, referente de Duque, en donde el payaso de Trump se ha demorado en tomar las medidas preventivas y se clasifican hoy como el país más contagiado y con el mayor número de fallecidos, con el agravante de que tiene un sistema de salud más perverso, pues únicamente está atendiendo a los que tienen la capacidad económica de pagar los $1.000 que vale una prueba de COVID. Pensando con la maldad xenofóbica de Trump, lo que está pasando es que está dejando en el mayor grado de vulnerabilidad a los extranjeros, a los indocumentados y a los que definitivamente no aparecen ni tienen acceso al sistema de salud. Se está quitando de encima de manera física con la muerte a este gran número de habitantes en ese país. Mientras tanto, sigue adelante con su campaña electoral, que es lo principal para él, pero debe ser superior el convencimiento de que este es el peor de los gobernantes, que además tiene serias dudas en el contexto mundial que haya sido el que provocó o más bien implantó el virus y que se le salió de control, y que el país que pensaba afectar la China hoy ha salido avante y se coloca a la cabeza de las economías mundiales. Vale la pena decir entonces que, a diferencia de la situación que viven 2 millones de colombianos que figuran y no figuran en las estadísticas de desempleados, han salido a la luz en lo que se han denominado los desprotegidos del Estado y que literalmente se mueren de hambre, para los que se deben implementar las medidas sociales que los protejan en los derechos básicos de alimentación, salud y vivienda, de donde han sido echados a la calle en ese inframundo de pobreza y abandono extremo. Bogotá lo ha previsto, aunque las medidas se quedan cortas por la magnitud del problema. Pero en esto del empleo a nivel de los trabajadores del Estado en sus diferentes territorios y con las diversas formas de vinculación laboral deben ser protegidos totalmente por el Estado, y para ello debe declarar que sus plantas deben quedar congeladas para impedir que hayan despidos y todos sus trabajadores queden protegidos en este momento tan difícil. Aquí están los provisionales, los contratistas, los OPS y los trabajadores que han sido vinculadas con las figuras de tercerización, como las que se hacen con las cajas de compensación, que han dejado cesantes a sus trabajadores. Para finalizar este informe me voy a referir a la figura de aprender en casa, que en su objetivo central, que es el de atender a los estudiantes por sus profesores desde el confinamiento, es muy bueno. Lo que se observa con preocupación es que no se ha asumido con el realismo que se merece la situación de confinamiento que se vive, que va a ser más extensa, pero que no se tiene presente que la realidad es diferente a una pretendida normalidad que no existe y que debe partir de que ni los estudiantes ni todos los profesores tienen los recursos de software y hardware, ni la conectividad capaz para poder realizar estas tareas, ni que los cursos que se atienden son de más de 40 estudiantes, que de forma proporcional las revisiones y evaluaciones llueven a montón en un segundo, que también existe la presión de todos los padres de familia que hoy acompañan a sus hijos en la realización de las tareas y que también se han rebasado los horarios de atención. Entonces ya no existe diferenciación entre el día y la noche, ni que el trabajo de la docencia hoy se comparte con la atención de la familia y los deberes de la casa, ni que los hijos deben compartir el único computador con sus hermanos y con su mami o su papá educador. A lo que me refiero es que la SED debe tener la medida justa de lo que se puede hacer en medio de la anormalidad, y que no se puede colocar ni a los docentes ni a los directivos docentes en condiciones que desconozcan el derecho a la jornada laboral de las 6 horas, y que las evaluaciones deben concretarse es cuando se asuma nuevamente la normalidad, y que por lo pronto seguimos atendiendo a los estudiantes con el desarrollo de los programas, de los temas y de las pruebas de control de aprendizaje en medio de la anormalidad. No vamos a permitir una división interna en el magisterio, ni mucho menos en la AE, que ha estado muy pendiente de que se respeten los derechos de los estudiantes y del magisterio. Por lo pronto no se permitió que las vacaciones de los docentes
residentes en Bogotá fueran modificadas y se asignaran dentro del periodo de cuarentena, cuestión que desconoce el objetivo de este descanso bien merecido que no puede darse en el confinamiento, cosa que el MEN sí logró influenciar a otras secretarías de educación, lo que ha provocado la reacción de los demás sindicatos regionales adscritos a FECODE, quien también se pronunció en contra de las determinaciones equivocadas y violatorias de los derechos del magisterio. Por último, desde esta Secretaría de Seguridad Social y Salud, los delegados al FOMAC y los veedores de salud de la ADE seguimos en nuestra actividad de acompañamiento a las diferentes situaciones de atención en salud, atentos a hacer las indicaciones del caso cuando se encuentren con inconvenientes o inquietudes en este servicio y en lo de las prestaciones sociales con el FOMAC. Les habló Andrés Cubide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE y secretario de Seguridad Social y Salud. Que tengan un saludable confinamiento en casa. Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Colombiana de Enfermeras, nos trae un informe sobre todo lo que está ocurriendo en el sector salud. Buenas tardes para todos, soy Edilma Suárez, soy enfermera, soy profesora. Tal vez ustedes me han visto en los últimos días en medios de comunicación contando un poco la situación que estamos viviendo o que está viviendo el personal de salud en este momento. Contarles que aún no se ha resuelto el tema laboral y lo que los trabajadores de salud estamos pidiendo es un régimen especial laboral para todo el personal de salud, de tal manera que se logre pagar los salarios atrasados, de tal manera que las personas puedan trabajar teniendo tranquilidad en términos de un ingreso laboral y también para tener seguridad social que incluye atención en salud y vinculación a administradoras de riesgos laborales. En los últimos días se ha venido circulando algunas convocatorias de empleo, pero este empleo está siendo también precarizado, están contratando por horas y con unos pagos absolutamente vergonzosos a todo el personal de salud, desde especialistas, enfermeras, auxiliares, pagar por ejemplo 9.000 pesos la hora, es una cosa que no corresponde, y además algunas personas también nos han mencionado que las ARLs no los quieren afiliar, entonces estamos teniendo aún el problema de tema laboral que el gobierno nacional no ha resuelto, pese a que en semanas anteriores había mencionado que se giraría una suma de dinero importante para que eso se resolviera. Otra situación que continúa es la no entrega de los elementos de protección personal. No se están entregando a los trabajadores los elementos necesarios, en algunos casos solamente les entregan un tapabocas y en otros casos no les entregan nada. Es urgente poder proteger al personal de salud que es quien va a atender a los pacientes positivos para COVID, pero también decirle a la comunidad en general que el personal de salud se infecta es por los pacientes que llegan. O sea, el personal de salud que en ese momento está infectado en los hospitales ha sido infectado por los pacientes. Por eso la recomendación sí es quédate en casa, que nos quedemos en casa para evitar adquirir la enfermedad y para evitar también infectar a otras personas y tener que llegar a centros de salud a infectar al personal sanitario. Las instituciones de salud siguen amenazando a los trabajadores para que no reporten que no se les hace entrega de elementos de protección personal, no pueden mencionar ninguna de las situaciones que se viven al interior de las instituciones en términos de personas o de compañeros que han sido infectados. También nos hemos enterado que cuando alguna persona está sintomática, pues que la sintomatología indica que puede tener la enfermedad, los hospitales les están dando, los mandan para la casa sin hacerles la prueba, los mandan como en una licencia no remunerada. No hay una claridad en ese momento con lo que debería ser la misma IPS, pero lo más grave es que tampoco se ve ningún tipo de auditoría, de monitoreo del Ministerio de Salud en relación con las EPS, con si las EPS se están haciendo la entrega de elementos de protección personal, con si las EPS se están o no afiliando al personal de salud. Tampoco se está haciendo un monitoreo en relación con el pago de los salarios y no se está verificando tampoco la entrega, como ya lo había mencionado, de los elementos de protección personal, lo que es muy grave
porque en esta etapa de mitigación lo que se espera es que se dé un incremento importante de infecciones y que muchas personas tengan que llegar a los servicios de salud a solicitar los servicios inicialmente de urgencias, hospitalización o incluso de unidad de cuidados intensivos. Creo que en este momento el llamado, si bien es para el gobierno nacional para que haga ese monitoreo, también es para la población, para que se queden en casa, y también un llamado al gobierno nacional para que pueda apoyar a las familias que no tienen recursos, que no tienen ingresos y que se han visto obligadas a salir a las calles a buscar una forma de llevar el sustento diario. También queremos, creo que es el momento de aprovechar para darle las gracias a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien dio la orden de que se contara con 11 rutas del SITP para que los trabajadores del sector salud pudieran llegar directamente a sus lugares de trabajo. Creo que en términos de Bogotá es un avance importante que necesitamos que se dé en otros lugares del país. Hay mucho por hacer. Creo que todos tenemos una responsabilidad del gobierno de que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, a los entes territoriales, a los hospitales, los directores de los hospitales, los gerentes de los hospitales, seguir la línea, el conducto de lo que se debe hacer para reportar el caso de si una trabajador se infecta con COVID-19, reportarlo, enviarlo a cuarentena, que la ARL asuma los costos de la incapacidad. También que la comunidad se quede en casa para evitar la infección propia de la familia y de otras personas. Entonces creo que todos en ese momento tenemos una responsabilidad importante. Yo creo que cerraría con esa invitación. Andrés Valle, delegado ante la cooperativa de Codema, nos trae un informe muy importante de esta cooperativa. Muy buenos días a la audiencia de Encuentros Pedagógicos, la Radio Revista. En la mañana de hoy quiero ofrecerles una serie de información y aclaraciones sobre el funcionamiento y los tiempos de la cooperativa Codema. Primero, los plazos para los créditos están de la siguiente manera: para pensionados hasta el 13 de abril y para maestros activos hasta abril 23. Segundo, hay un nuevo procedimiento para las solicitudes de crédito. Todas las solicitudes de crédito se harán con una comunicación telefónica o por correo electrónico. Se habilitaron 5 extensiones nuevas asociadas al PBX 323-7505 para que puedan hacer sus solicitudes. El procedimiento es el siguiente. El asociado hace la solicitud telefónica. Su solicitud telefónica es atendida por un auxiliar de crédito. El auxiliar de crédito le enviará al correo del asociado, como al del asesor, un formulario de solicitud de crédito, desprendible de pago y el estado de cuenta. De igual manera le indicará el nombre y el teléfono de un asesor quien lo debe atender. Durante la llamada para la verificación de datos y de identidad, el asesor puede hacer unas 2 preguntas de verificación. Luego el asesor de turno brindará toda la información necesaria y le asignará un turno para la erradicación de los documentos, legalización del crédito y la respectiva firma del pagaré, el día que le corresponda según pico y cédula establecido por la cooperativa. Luego, en la ventanilla, el auxiliar de crédito valida los requisitos, incorpora la solicitud, procesa los formatos y recoge las firmas. Luego la solicitud continúa en trámite interno y para el desembolso, este se hará a la cuenta de ahorros de Codema de cada asociado, o si lo desean se puede hacer a una cuenta bancaria externa, casi siempre la cuenta de nómina. Pero si el asociado es pensionado, no se pueden hacer desembolsos a las cuentas donde recibe la pensión y sería necesario que el asociado pensionado suministre una cuenta distinta. Los descuentos por nómina se siguen haciendo común y corriente, y para el pago de las obligaciones de créditos por ventanilla se estableció un botón de pagos por PSE que está en la página de la cooperativa Codema. El pago por el botón PSE es posible realizarse siempre y cuando los pagos anteriores se encuentren al día. Tercero, se ha expedido el comunicado 005 de 31 de marzo sobre las últimas medidas solidarias y financieras en Codema. Eso está relacionado también con la cuestión crediticia y tiene que ver con la reestructuración de créditos cuando hay 3 tipos de casos. El primero, cuando hay asociados con empresas o negocios afectados. En segundo lugar, cuando hay terminación o suspensión del contrato de trabajo o de prestación de servicios de un familiar cercano del asociado. En este caso, hijo, yerno, nuera, esposo, esposa o compañero o compañera permanente.
Y el tercer caso es cuando hay asociados contagiados por el COVID-19. ¿Cuáles son los beneficios de reestructuración o novación del crédito? El asociado que se encuentre en una de esas circunstancias podrá reestructurar o novar el crédito con nuevas condiciones de tasas de interés y plazos diferentes a los pactados. Eso no quiere decir que haya habido una modificación general de tasas, sino que puede, dependiendo de las características del crédito, hacerse a una tasa menor o extender el plazo. En segundo lugar, se habla de un periodo de gracia o plazo muerto. Recuerden que es para quien cumpla una de las situaciones anteriormente descritas. En este caso puede haber suspensión del pago de las cuotas del crédito a partir del mes de marzo, inclusive hasta un mes después que termine la declaratoria de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, sin que la suspensión sea mayor a 6 meses. Este comunicado también establece que se crea un crédito de calamidad doméstica o de protección solidaria. Esa línea de crédito puede ser por un monto máximo de hasta 10 millones, con un plazo máximo de 24 meses y una tasa de interés del 0,5 mensual. Por último, el comunicado establece que los asociados pueden hacer uso del auxilio de solidaridad si se encuentran en una de estas graves situaciones, de conformidad a lo establecido en el reglamento de solidaridad, por un monto máximo de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, recordarles que la atención en las sedes está establecido de 9 de la mañana a 1 de la tarde, salvo que se disponga otra cosa de parte de gerencia o del consejo de administración. Quinto, aclarar que sobre baja de tasas de interés o congelamientos de pagos no ha habido ningún pronunciamiento oficial. Les invitamos a que estén atentos a la información oficial que se emite a través de comunicados y que igual van a aparecer en la página web de la cooperativa. En todo caso, estoy con mucho gusto dispuesto para asesorarles en lo que necesiten. Me pueden contactar al número 313-833-6642. Les habló Andrés Ballén Rojas, delegado a la Asamblea General de la Cooperativa. Y así termina Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Recuerden seguirnos en redes, en Facebook, Renovación Magisterial, y nuestra página donde encontrará toda la información actualizada y los programas anteriores, www.renovacionmagisterial.org. Agradecemos mucho a la emisora Mariana y a todos nuestros compañeros que hicieron posible este programa. Recuerden, quedémonos en casa para poder salir pronto. A cuidarnos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.